Que el Señor nos dé hoy día revelación de la importancia de este día para toda la cristiandad, para todos aquellos que creemos. Históricamente, espiritualmente, este es el día de máxima victoria y de esperanza para los cristianos. En este día, el Señor resucitó de entre los muertos y caminó entre nosotros, y sabemos por la palabra que Él ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Las Escrituras así lo testifican, que está intercediendo por nosotros, que está haciendo una morada celestial, un hogar donde Él nos va a llevar cuando nos llame a su presencia o cuando Él venga por su iglesia, un lugar que Él tiene preparado para todos aquellos que en Él creen. Y quiero invitarte en este día a que me acompañes en esta oración y que Dios nos hable al corazón esta mañana. Señor, hoy día estamos celebrando tu resurrección, pero sin olvidar tus padecimientos antes de la cruz y durante ese dolor que el hombre te infligió, pero que estaba escrito en la palabra. Señor Jesús, eres bienvenido a mi hogar, eres bienvenido a mi corazón, para poder escuchar hoy día tu voz, porque si tú vives, ciertamente tu voz yo podré oírla. Y te pido, Señor, que esta mañana tu voz sea oída fuerte en nuestros corazones y en nuestras vidas. Te amamos, Señor. Te amamos. Y te bendecimos. Amén. El profeta Isaías, cientos de años antes de Jesucristo, escribe en Isaías 53, versículo 5: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por sus heridas, todo aquel que cree es sanado. Con esta escritura de base, esta mañana quiero compartir con ustedes este mensaje que se llama el sufrimiento que da vida. Esta mañana quiero compartir con ustedes los sufrimientos que acompañaron al Señor y que culminaron con su muerte y posterior resurrección. Aún su arresto fue dramático, y les pido que me acompañen para ver juntos las últimas horas del Señor antes de entregar su vida por ti y por mí.
Les pido que me acompañen a Mateo 26 y vamos a leer desde el versículo 53. Y mientras lo buscan, antes de este momento, el Señor fue traicionado por una persona que comió en su propia mesa, que durmió junto al Señor y lo traicionó por unas monedas de plata. Increíblemente, el Señor siempre supo que Judas lo iba a entregar, pero nunca tuvo un trato diferente hacia él. El Señor había decidido amarlo porque ese hecho estaba descrito en las Escrituras. Estaba profetizado que un hombre lo iba a entregar. Y vamos al momento que lo arrestan. El Señor estaba esa noche en una cena despidiéndose de los suyos. Y mientras todavía hablaba, versículo 47, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro. Y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, saca su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dice: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada morirán. ¿Acaso piensas que no puedo orar ahora a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? El Señor está declarando en este momento que así tiene que hacerse. Y es necesario que la cristiandad lo entienda de esa manera, porque o si no, el mundo entero va a victimizar al Señor. Y el Señor fue a la cruz como un acto profundo de amor y desde su voluntad Él aceptó lo que estaba escrito en las Escrituras. Amigos, Él nació para morir. Su vida no tenía otro sentido que crecer, compartir la palabra, traer el reino de Dios a la tierra y a tu vida, y luego de eso morir por nosotros. Y eso es lo que Él está compartiendo en este momento dramático. Una tropa de hombres que llega a apresar al Señor. Y Él le dice esto increíble: ¿qué acaso yo no puedo orar? ¿Tú crees que yo no podría orar en este momento y pedirle a mi Padre? ¿Y tú crees que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Saben ustedes que
El concepto legión es una palabra que se utiliza para el sistema militar romano. Una legión comprende por lo menos 6.000 soldados. Y él está hablando acá. ¿Acaso tú no crees que yo podría pedirle a mi padre 12 legiones? Estamos hablando de alrededor de 70.000 ángeles. ¿Qué él estaba diciendo? Yo podría hacer esto, pero no lo haré. En una serie de pasos, hoy quiero compartir con ustedes todo el sufrimiento que significó llegar a la cruz. Porque es necesario que aquellos que lo amamos, los que creen en Él, nunca olvidemos lo que el Señor hizo por nosotros. En primer lugar, su sufrimiento físico y espiritual comenzaron en el huerto de Getsemaní. La Biblia dice que su sudor eran como grandes gotas de sangre, como lo relata el apóstol Lucas en el capítulo 22, versículo 44. Y dice en ese pasaje que es importante desde el punto de vista de la fe y desde la historia, cómo ha quedado registrado cada momento que el Señor vivió. Y dice en el 22, 44, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Especialistas médicos, creyentes, que se han dedicado al estudio de una manera seria, determinan que bajo mucha presión física, las glándulas sudoríparas pueden romperse y así mezclarse la sangre con el sudor. Y creen que ese es el aspecto que resalta en este momento de la vida del Señor. Eso comienza a suceder bajo esta presión. Entonces, gran sufrimiento físico y espiritual. En segundo lugar, volviendo a Mateo, capítulo 26, en el versículo 67, dice, esto es ya cuando al Señor lo han tomado y se lo han llevado. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos. Y otros le abofeteaban, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Después del arresto en aquella noche y el abandono de sus discípulos, cada uno corrió por su vida. Llevan al Señor ante Caifás y ante un concilio judío. Y empieza algo que conocemos como el juicio religioso en la vida del Señor. Pasa toda esta noche después de estos apremios físicos terribles. Y por la mañana, tercer aspecto de este sufrimiento, lo llevan al Señor exhausto y golpeado a través de Jerusalén. En este momento, para ser interrogado por Pilato. En ese momento ocurre
un hecho increíble. Pilato le dice al pueblo: ¿a quién quiere que os suelte? ¿A Barrabás o a este hombre? Y dejan en libertad a Barrabás conforme a Mateo 27, versículo 2, y le dice: y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato. En ese momento, en este lugar, se prepara uno de los actos más crueles que un hombre o un gobierno o una mente de hombres puede preparar para hacer sufrir a otro. Es en este lugar en donde fue azotado el Señor y lo entregaron para ser crucificado. Mateo 27, 26 dice, desde el 25 dice: y respondió todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. La crucifixión es la flagelación romana más atroz, porque primero desvestían a la persona y lo estiraban contra una columna con sus manos atadas. Y el instrumento de tortura era un corto trozo de madera al cual se le amarraban varias tiras de cuero con pedacitos de hierro o de hueso amarrada en los extremos. Se cree, por los registros históricos, que los golpes eran dados por dos hombres, uno de cada lado, produciendo desgarros en la piel para infligir más dolor a la víctima. Muchas veces los hombres morían durante la flagelación por las heridas que causaban no solamente en la piel, sino de manera más interior y a veces aún llegando a órganos. En Mateo 26, 30, se relata en todo el capítulo todo su sufrimiento, todo el sufrimiento previo, y ahora el que estamos viendo es en sus últimos momentos. En los versículos 28 y 29 del capítulo 27, dice: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha.
e inclinando la rodilla delante de él, le escarnecían, se burlaban, diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Toda esa tropa romana burlándose del Señor, y él plenamente consciente, a pesar del dolor físico, a pesar de la angustia, a pesar de estar solo, él se da cuenta y vive toda esta burla, golpeando los romanos su rostro y en la cabeza. Algunos historiadores piensan que probablemente haciendo penetrar profundamente en su cabeza las espinas en su cuero cabelludo, y se lo llevan para ser crucificado, llevando la viga pesada de la cruz que le han puesto en el hombro. Y Cristo emprende este viaje, su último caminar por los suyos, por su gente y por la ciudad por la cual él había derramado lágrimas. Los registros históricos que aparecen en la Biblia dicen que el Señor es crucificado. La manera como la historia refleja este hecho es que ponen la cruz y lo acuestan a él de espaldas sobre ella, le estiran los brazos y clavan las puntillas de hierro en las manos o en sus muñecas, y suben esta cruz y lo amarran, y luego estiran extendiendo sus pies y clavan un pedazo de hierro más grande que los primeros para fijar sus pies al madero. Mateo 27, 37 dice: pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Versículo 38: entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. En este momento se cumple una profecía que fue contado entre pecadores, que fue puesto en un lugar junto a hombres que merecían completamente el castigo. La cruz y la crucifixión era la pena más cruenta establecido por el Imperio Romano y que era establecida para los peores delincuentes. Así entrega su vida Jesucristo, cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento. Versículo 39: y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza. Uno de los salmos más impactantes, el Salmo 22, registra este momento cientos y cientos de años antes de que esto suceda.
Y si me pueden acompañar, el Salmo 22, versículo 7, dice: todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca y menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. El Salmo 22, considerado uno de los salmos que revela estos momentos aciagos para la humanidad y de gran sufrimiento para nuestro Señor. Jesucristo, en este momento, nuestro Señor, crucificado, cubierto de sangre y de heridas, un triste espectáculo para los que observan. Sufre en todo su cuerpo el dolor por varias horas. Se cree que la fatiga de los brazos provoca gran dolor y sufrimiento, probablemente calambres en los músculos de sus piernas, y está consciente del maltrato y de la burla de los que pasan junto a la cruz. Versículo 40 de Mateo 27. Le decían: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. También los principales sacerdotes, burlándose, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Hijo de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: yo soy hijo de Dios. Lo mismo lo injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. El Hijo de Dios sufriendo el menoscabo, el oprobio, aún de la clase sacerdotal, la clase gobernante de su pueblo. En ese momento, en la tierra se produce tinieblas, se produce una oscuridad, como lo registra el versículo 45, y desde la hora 6 hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9, es decir, 3 horas de oscuridad en pleno mediodía. Los especialistas creen que la agonía del Señor fue tan profunda que creen que experimentó un fuerte dolor en el pecho, producto de los fluidos que empezaron a comprimir su corazón. Y siente en ese momento una sed intensa, como lo registra su amado, su cercano, el apóstol Juan. En el capítulo 19, versículo 28 dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Esa escritura aparece en el Salmo 69, 21, que dice la profecía: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre.
Y Mateo 27, 46 dice: cerca de la hora novena, Jesús clama a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Una voz, un grito en arameo que dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento el Señor experimenta una separación. Experimenta por primera vez en toda la historia de su vida, desde los comienzos del Génesis, cuando estuvo creando junto a su Padre el mundo y todo lo que nosotros vemos. Primera vez que se separa Dios de su Hijo. Y Él toma el lugar de sustituto del pecador en la cruz. Y le pido al Señor en este momento que usted pueda tener revelación de este hecho. Jesucristo, puesto el gozo delante de Él, es que sufrió, y por la obediencia a su Padre es que va a la cruz. Y en ese momento sustituye al hombre, porque el hombre era el que estaba condenado a ir a ese lugar de muerte y vivir separado por la eternidad de Dios. Experimenta Jesús esta separación, peor tristeza jamás sentida, angustia y dolor que siente. Es herido en ese momento por las transgresiones de los seres humanos. Todos los pecados del mundo los lleva a Él como una carga que lo hacen sudar sangre, que lo hacen gemir, que lo hacen gritar: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y Él, en ese momento de agonía y de dolor, se da en rescate por muchos. La palabra dice que a aquel que no conoció pecado, Dios lo hace pecado por el mundo pecador. Esto aparece en 2 de Corintios 5, 21. El Señor muere abandonado para que otros nunca sean abandonados. Así, mediante sus sufrimientos, redime a la raza humana, como lo plantea la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Y Cristo, justo antes de morir, dice sus últimas palabras: consumado es. Estas palabras lo registra uno de los que estuvieron cerca del Señor. Un pasaje en la Biblia dice que Él se recostaba sobre las faldas del Señor. De esa cercanía era Juan. Y en el capítulo 19 del Evangelio de Juan, versículo 30, dice: cuando hubo tomado el vinagre que pusieron en su boca, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu.
ese grito al Padre significa el fin de su sufrimiento y la consumación de la obra de redención registrada desde el Antiguo Testamento en más de 300 profecías. Se ha pagado la deuda por el pecado humano. Y se ha establecido el plan de salvación en ese momento. Se completa. Y solo entonces ofrece una oración final. Que lo vamos a leer desde el registro de Lucas, capítulo 23. Lucas 23, 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Muere el Señor por nosotros. Otro de los evangelios registra que hubo no solo oscuridad en aquella hora, sino que se produce un terremoto. Uno de los evangelios dice que el velo del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se raja de arriba a abajo. Ese velo era lo que separaba aquel lugar que el hombre no podía entrar y que solo podía entrar un sacerdote una vez al año. Y Jesucristo entra de una vez y para siempre, ya no a un tabernáculo hecho por manos humanas, sino que entra a un tabernáculo en el cielo. Jesucristo abriendo un camino en su sangre para la redención de la humanidad. Y hoy día, todos los que creen, y le pido al Señor en este momento, que usted en este momento reciba fe, porque toda persona que cree en Él va a recibir vida eterna después de esta vida y va a estar con Él. Dice uno de los evangelios que los sepulcros se abrieron y hubo muertos que resucitaron en ese momento. El momento más triste de dolor, agonía y sufrimiento pasa a ser de un momento a otro aquel momento de mayor gloria para la humanidad. Porque luego de su muerte, conforme a las Escrituras, que les pido que me acompañen a Lucas, y con esta escritura vamos a concluir el mensaje del día de hoy. Lucas 24 relata, luego del sufrimiento de sus seguidores,
luego del sufrimiento de Pedro por haberlo negado 3 veces, y luego del cual lloró amargamente, dice la Biblia. Gran dolor para los suyos, y a pesar de que Jesús les había dicho que iba a resucitar, probablemente era tan grande el dolor que ellos no recordaban esas palabras. Pero hoy día, este registro totalmente válido desde las Escrituras, en Lucas 24:1 dice que el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. La tradición judía establecía que los cuerpos eran preparados para la sepultura. Pero cuando llegaron, versículo 2 dice que hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, estos varones les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. El sepulcro del Señor quedó vacío. Nunca su cuerpo fue hallado. Y nunca nosotros lo vamos a buscar entre los muertos. Porque sabemos en nuestro corazón, y así da testimonio el Espíritu Santo en nosotros, de que Él vive, porque Él resucitó. Luego de la muerte, Él se levantó de ese lugar. El Espíritu Santo lo levantó. Y todo aquel que pierda su vida, que muera a esta vida y viva para Él, Jesucristo puede resucitar en Él. Si tú has creído este mensaje hoy día, si tú crees lo que está escrito en esta palabra, te pido que en este momento tú cierres tus ojos conmigo. Es una invitación. Y acompáñame a orar, porque este hecho grandioso y glorioso, si lo crees esta mañana, puede desatar la vida de Cristo en la tuya y Él resucitar en tu vida. Señor Jesús, te necesito. He estado lejos de ti. A veces pienso que estoy cerca, pero después me encuentro que estoy lejos y que muchas veces ni siquiera pienso en ti. Yo creo que tú moriste en la cruz. Yo creo que tú resucitaste de entre los muertos y que diste tu vida para salvar la mía. Y yo hoy día, como creo, te abro mi corazón y te pido que entres en él. Te pido que tomes mi vida y que tú seas mi Señor desde hoy y para siempre. Terminemos alabando
Gracias, Señor Jesús.